me correspondía tener el mensaje, pero por algunas circunstancias Dios ha permitido que sea así, que me corresponda a mí en esta mañana traeros el mensaje en el día de hoy. Como ya digo, todavía tengo un poco de faringitis, pero espero continuar y terminar hablando. Si no, haré el programa de signos, no, el programa de signos no. El programa de signos, para que podáis entender bien lo que quiero decir. ¿Qué quiere Dios de su iglesia? Según dicen, mañana día 8 tendremos un eclipse solar. Es decir, que por unos breves minutos la luna se pondrá delante de nosotros tapando el sol. Este fenómeno que ocurre a lo largo de los años se verá especialmente en Estados Unidos, en otros lugares, especialmente en México, Canadá. Pero muchos astrónomos, personas, piensan que puede tener algo que ver con el fin del mundo. Las Escrituras nos hablan, como hemos leído, de ese fin del mundo. Jesús mismo menciona qué ocurrirá en esos últimos días. Pero nunca sabremos, de momento no sabremos. Jesús no mencionó ni el día, ni el mes, ni la hora en que el fin del mundo ocurriría. Y esta preocupación por saber cuándo serán los tiempos finales ya la tenían los cristianos al principio en la historia. Y nos podemos referir al libro escrito por Pablo a los tesalonicenses, en el cual se habla de los finales, el tiempo final. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? Esta carta del apóstol Pablo a los cristianos, en ese lugar en Tesalónica, era una ciudad muy importante, la Tesalónica, de la región de Macedonia, al norte de lo que ahora encontramos en Grecia. Ellos estaban preocupados, los tesalonicenses, preocupados de cuándo sería el regreso de Cristo. Es decir, cuándo ocurriría el fin del mundo. Y en la carta que encontramos en el apóstol a los tesalonicenses, podemos leer esas palabras. En el capítulo 4 de la primera carta que él escribe a los tesalonicenses, habla sobre la venida del Señor. Y dice en estos versículos, del versículo 13 en adelante, tampoco queremos, fijaros, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y el versículo 16 escribe, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Pablo les aclara, les explica a los adolescentes por qué estaban preocupados. ¿Cuándo regresaría su Señor? ¿Cuándo regresaría el Maestro? Y él les aclara en esta carta, tanto en primera como en segunda de Tesalonicenses. Habla sobre la venida de Cristo. Podemos darnos cuenta que los acontecimientos que ocurren a nivel mundial, las guerras, las catástrofes naturales, las pandemias, el clima que se eleva, el clima que asciende, que tenemos más calor, son señales que Jesús mismo cita en esos textos de Mateo. Señales como el arrebatamiento de la iglesia.
Señales como, hablando del anticristo, señales del cumplimiento de las profecías que Dios nos ha dejado y señales sobre el fin del mundo. Pero ¿cuál era el anhelo de Pablo a los cristianos de tesalonicenses? Podemos decir, ¿cuál es el deseo de Dios que quiere para su iglesia? ¿Qué quiere Dios para su iglesia en estos momentos, en estas circunstancias? Cuando nos acercamos al cumplimiento de las profecías, ¿qué es lo que quiere Dios de su iglesia? Como hemos mencionado, Tesalonicenses nos habla de ello. Y ahora en el segundo libro de Tesalonicenses, los primeros versículos que encontramos, dice el versículo primero de segunda de Tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, Dios y Padre de Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos. Dios quiere que la fe de su iglesia crezca. Dios no quiere que nos quedemos estancados. Dios quiere que nos preocupemos por los tiempos finales, por lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir, cómo va a ser. Pero lo importante es que Dios quiere que, aunque estemos en esa idea, que su iglesia crezca, la fe de su iglesia crezca. Crezca en fe, en amor y en paciencia. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por cuanto vuestra fe, dice el apóstol Pablo, va creciendo. Tenemos que ser, como decíamos, conscientes de que los tiempos que vivimos es un tiempos de dificultades. No son tiempos de paz. No son tiempos de tranquilidad. Jesús lo declaró. Hemos leído en Mateo, habéis leído juntos, Mateo capítulo 24, cómo Jesús habla a los discípulos y les dice esas palabras. Capítulo 24, versículos en adelante. Dice, respondiendo Jesús, versículo 4 mismo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos os engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y lo que nos atañe a nosotros como cristianos: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por tanto, la fe de la Iglesia tiene que crecer en estos momentos. Aunque podamos pensar que estamos viviendo en un lugar de este mundo tranquilo y en paz, pero debemos de agarrarnos, sujetarnos a esa fe, porque vendrán tiempos difíciles, vendrán momentos terribles. Tesalonicenses, estamos en el libro de Tesalonicenses, en el segundo libro, capítulo 2, como el apóstol sigue hablándoles de esos tiempos finales. Capítulo 2, versículo 1, dice: pero
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estáis preocupados, tesalonicenses? ¿Estáis preocupados cuándo regresará el Maestro? Pues bien, dice el apóstol, inspirado por la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra conturbéis que encontramos aquí significa alterar, perder la paz, esa tranquilidad que solamente Dios nos puede dar. No os alteréis, no perdáis la tranquilidad y la paz. El Señor quiere que cada uno de nosotros estemos preparados. Preparados, sí, para la segunda venida del Señor. Dios quiere que estemos preparados, como las parábolas de las vírgenes que esperaban al Señor, pero debían estar preparadas, cada una de ellas, con su fuego, con sus lámparas encendidas, con esa fe ardiente, sabiendo que el Maestro, sabiendo que el Esposo iba a regresar en cualquier momento. Mateo 24, que hemos leído ya a la final de este capítulo, del 24, en el versículo 44, dice: por tanto, también vosotros estad preparados. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este mundo no piensa que el Señor va a regresar mañana, que tiene la posibilidad de que venga el Señor, que regrese. No piensa en ello. Pero a nosotros, como cristianos, como aprendices, como discípulos de la palabra de Dios, se nos pide que estemos alerta, que estemos preparados, porque no sabemos el momento ni la hora en el que el Señor va a regresar. Y no sabemos cuándo cada uno de nosotros vamos a partir antes de que Él venga. Tenemos que comprender que estar preparados no solamente por el hecho de obtener o haber obtenido la salvación por nuestra fe. Hemos creído en Jesús, ya soy salvo, ya estoy preparado, ya estoy dispuesto. Sino que tenemos que tener fe en la promesa de su segunda venida. Tenemos que tener fe que Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra, para que venga, lo que acontezca, lo que nos acontezca en este mundo, nosotros tengamos la fe puesta en Dios y saber que Él cuida de nosotros. El apóstol les dice: vuestra fe va creciendo, vuestra fe va creciendo. Así que Dios cuida de nosotros. Hay un salmo que sabéis de memoria, Salmo 121:1. Salmo 121, ¿sabéis de memoria? ¿Lo recitáis conmigo? Fijaros, dice: alzaré mis ojos a los montes. Así podemos hacerlo de: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos, y la tierra. Él cuida de nosotros. La segunda cosa que Dios quiere para su iglesia es que abundemos en amor. Dios quiere que el amor de su iglesia abunde. Y siguiendo el versículo que decíamos de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Pero fijaros estas últimas palabras que me gustaría resaltar. Dice, el amor de vosotros abunda para con los otros. El amor de vosotros tiene una motivación, crece, abunda. ¿Pero para qué? No para que te lo guardes, no para que te lo quedes, sino para extenderlo, para darlo a los otros. Abunda sobresale para los otros. Dios quiere hablarnos de ese amor que debemos de tener. Hay cristianos que están preocupados por saber cuánto falta para que Cristo regrese. ¿Y cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Será de día o será de noche? ¿Reinaremos con Él 1000 años aquí en esta tierra o no reinaremos con Él 1000 años en esta tierra? Podemos pensar en toda esta preocupación, pero lo más importante es si estamos preocupados en lo que el Señor quiere que su iglesia haga mientras Él regresa. Podemos preocuparnos cómo va a ser el fin del mundo. ¿Va a haber un cataclismo? ¿Va a haber guerras? ¿Vamos a destruirnos nosotros mismos? Lo desconocemos, pero Dios quiere que estemos preocupados. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer esperando que Él regrese? La iglesia debe de predicar su palabra. La iglesia debe ser testigos de Él. La iglesia debe ser testigo del Señor. Y la iglesia debe de hacer discípulos. Prediquemos, que seamos testigos y hagamos discípulos. Hechos, en el libro de Hechos, los primeros versículos, primer capítulo de Hechos, los primeros versículos, nos hablan de esta idea. Versículo 6 del libro de Hechos. Dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? ¿Reinarás ya en este tiempo? ¿O tenemos que esperar años y siglos? ¿Cuándo será? Él les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos y los acontecimientos y las sazones en que el Padre puso en su sola potestad. Pero una cosa os digo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Predicar la palabra, ser testigos, hacer discípulos. Esto es lo que Dios quiere de su iglesia en el día de hoy. ¿Qué encargo les hizo Jesús a sus discípulos antes de marcharse? Suponemos que las últimas palabras de un testamento son las más importantes que podemos dejar. Pensad qué es lo que vais a dejar en vuestro testamento al final. A los que quedan aquí, Jesús les dejó unas palabras a sus discípulos
antes de marchar. Mateo capítulo 28, esos versículos que también conocemos bastante bien. Dice el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso de hacer discipulado, hacer discípulos a otros, que Dios ponga en nuestro corazón, que Dios ponga en cada uno de nosotros la necesidad de buscar a otros, de discipular a otro, de que otra persona sea discipulado y al mismo tiempo sea discipulador de otro. Es el método que Dios utilizó. Jesús escogió a 12 y entre 12 escogió a 3 especialmente: Pedro, Santiago y Juan. Pero los escogió especialmente porque quería enfatizar en ellos la idea de que fueran discípulos que discipularan a otros. Y nosotros podemos hacer ese mismo cometido, ir y hacer discípulos. Si Dios pusiera en nuestro corazón el deseo de pensar en alguien para realmente discipularle, porque ese alguien luego lo hará otro, y la multiplicación de su iglesia será exponencial. ¿Cuántas personas que conoces no están preparadas ni esperando la segunda venida de Jesús? ¿Cuántas personas que tú conoces a tu alrededor no están preparadas ni esperando que el Señor regrese? Dios quiere que el amor de su iglesia abunde y, como decíamos, Dios quiere que el amor de su iglesia abunde para con los otros. Si amamos a los demás, querremos lo mejor para ellos. Les hablaremos del amor de Dios. Les hablaremos de lo que Dios puede hacer en sus vidas, cómo Dios puede transformar vidas. Ayer estuvimos en un encuentro de agentes pastorales, los que van a las prisiones. Eran unas 70 personas. Y hubieron varios testimonios de presos rehabilitados, convertidos en la cárcel. Vidas destrozadas. Nadie daría un céntimo, un euro por cada uno de ellos. Pero Dios sí. Dios muestra su amor para con todos nosotros y quiere que el amor de Dios abunde para los demás. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Mira, os cuento una historia. Resulta que un cristiano falleció y fue al cielo. Pero el portero que había en el cielo dijo: entra. Y dijo: mira, ¿me permites que antes de entrar en el cielo pueda ver qué es lo que había en el infierno y qué es de qué me he librado, ¿no? Porque si no hubiese creído, yo hubiese ido a ese lugar. ¿Por qué no? Vamos a visitar el infierno. Entonces así pues lo llevó de la mano al infierno. Allí, una sala grandiosa, impresionante, mesas extendidas, comida en abundancia, lo mejor que había para comer y alimentarse. Pero los que estaban allí estaban raquíticos, estaban enfermizos, no se alimentaban, no comían. Él se extrañó muchísimo, habiendo esa oportunidad en el infierno de tener los mejores manjares
y preguntó, ¿por qué? ¿Por qué están así tan delgaditos? Y les dijo, bueno, es que tenemos un método de comida aquí, tanto en el infierno como en el cielo. Aquí comemos con tenedores de 1 metro de largo. Así que les es imposible pinchar y comerse la comida. Bueno, pues vámonos al cielo. En el cielo se les encontró también grande abundancia de comida, pero todos bien gorditos, bien alimentados. Y preguntó, bueno, si son los mismos tenedores, ¿cómo es que en el cielo están bien alimentados y en el infierno no? Buscad vosotros la respuesta. ¿Sabéis cuál? No. Sí. ¿Cuál? Claro, amaban al vecino y le daban con el tenedor en la boca. Nosotros tenemos el privilegio de seguir mostrando ese amor y dándoselo también a los demás, los que nos rodean. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 en adelante, encontramos estas palabras. Capítulo 3, versículo 8 y 10, dice, mas, oh hermanos, no ignoréis de esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza de que Él regrese, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Y quizá dependerá de nosotros, si miramos de alimentarlos, de darles el amor de Dios, transmitir el amor de Dios en sus vidas. Dejo el tercer punto para otro día, porque quisiera terminar pues mostrando una posibilidad, un método que estamos preparando en el Consell Evangeli de Cataluña para transmitir el Evangelio. Y tenemos una encuesta, hemos ideado una encuesta sociológica. Y es una encuesta muy sencilla, de unas 12 preguntas. Es una encuesta muy sencilla. ¿Con qué idea? Yo os la mandaré. Y la idea es que en las iglesias, cada uno de nosotros, según nuestras posibilidades, podamos hablar a esa persona que todavía no conoce a Jesús, nuestro amigo, compañero de trabajo, estudios, los adolescentes, pues dice, mira, ¿me permites que haga una encuesta? Estamos haciendo una encuesta sociológica. No hay que poner el nombre, es totalmente anónima. Entonces, es una oportunidad, un método más que puede haber. Antes repartíamos folletos en la calle y ahora cuesta más eso, la gente que coge un folleto. Es una oportunidad más que tenemos de decirle a ella, mira, ¿me permite? Estamos haciendo en general una encuesta, los evangélicos o de eso, sobre distintos temas. Y si le dais podéis ver, si le das ahí, bueno, son las preguntas. Bueno, no sé si lo podéis ver o no, pero yo os la mandaré. Entonces sí, dos o tres personas, no más, que cada uno de vosotros conozcáis, y es rellenarla y enviar. Y todo esto va a parar, en este caso, al Consell Evangèlic de Cataluña, que estamos recogiendo en Cataluña estas encuestas para luego también ser un método de
de dar a conocer en los medios de comunicación las creencias, las ideas de la gente de esta ciudad, de esta Barcelona. Y es una forma más de darnos a conocer. Sabéis que la Iglesia evangélica está creciendo en número. Ya sin duda es la segunda iglesia o religión no me gusta decirlo, confesión de fe más importante en España, la católica y luego la evangélica. Pero es por números que funcionan muchas veces los políticos. Así que, si queréis, yo os enviaré esta encuesta, que pueda servir como un medio de dar tu fe a otros, porque hay una pregunta o dos muy sencillas que hablan sobre cuál es tu fe, en qué crees, y entonces puedes tener la oportunidad de decirlo si se da el caso. Y es anónima, rellenarla, enviar y ya está, nada más. Así que el Señor nos ayude a crecer en fe, a crecer en amor para su gloria y honra. Que el Señor os bendiga.